Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Se acerca el verano, estamos prácticamente en el comienzo de las épocas de las vacaciones y entonces es bueno ir recordando, recomendando, sugiriendo cosas como para que la gente se pueda cuidar un poco de las inclemencias o las consecuencias del tomar sol. Que no hace mal tomar sol, pero guardando ciertas precauciones. Para eso hemos convocado al doctor Ricardo Glorio, ya había estado con nosotros, médico dermatólogo, que es miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología, pero con quien en algún momento estuvimos hablando de psoriasis, todo lo que implicaba esa dolencia en particular. Y ahora lo hemos convocado justamente para hablar de este tema, porque me parece que es agradable, y más que agradable, importante hacer conocer o recordar todo aquello que tiene que ver con el uso abusivo del sol. Gracias por estar, ¿eh? Al contrario, gracias por la invitación. ¿Vamos a tomar sol? Bueno, en principio, bien dijo, el sol no es malo. No. Y dicho esto por un dermatólogo, creo que es remarcable, porque a veces se transmite la idea como que no hay que tomar sol, y en realidad lo que uno tiene que tratar de hacer hincapié es que justamente lo que genera daño es el exceso de sol, cuando uno toma sol de manera indebida. Y uno como médico lo que trata de hacer es generar prevención. ¿Por qué? Porque está ampliamente demostrado que el sol genera un efecto que es acumulativo en la piel. De hecho, se sabe que antes de los 18 años uno recibe más del 80% de la radiación de toda su vida. Con lo cual es muy importante transmitirle, sobre todo a las madres, que cuiden a sus hijos y que tengan ciertas medidas de prevención, que son medidas básicas. Esas medidas lo que buscan es justamente evitar que ese daño generado por el sol se acumule y a la larga genere no solo quemaduras, sino envejecimiento y, lo más importante, que es el cáncer de piel. Si uno tiene que hablar concretamente de las medidas son básicas e implican, por ejemplo, tener la precaución de evitar los horarios de máxima intensidad de radiación, esto es entre las 11 y las 3 de la tarde, usar protectores solares, protectores que sean de amplio espectro, esto es que cubran contra la luz ultravioleta A y la luz ultravioleta B. Y esto es importante discriminarlo, porque si uno piensa que antes los protectores tenían solo un numerito, esto con los años cambió y hoy ya tienen que protegen para UVA y para UVB. Y esto es importante porque evitan tanto las quemaduras como el fotoenvejecimiento como el cáncer de piel. Con respecto a la aplicación del protector, es importante tener presente que uno lo tiene que aplicar 20 a 30 minutos antes de exponerse, que uno debe reaplicar el producto a las 2 horas, si la persona transpira en exceso o se baña o se moja, hay que volver a aplicar el protector. Pero además de todo esto, uno tiene que tomar en consideración todos los elementos protectores. Por ejemplo, sombreros de ala ancha, por ejemplo, si uno usa una gorra que tenga visera, tratar de aprovechar la sombra y además considerar otros factores tales como la presencia de arena, de agua, de nieve. En esas situaciones hay un 30% de reflexión, con lo cual, si uno, por ejemplo, se va a la playa y está todo el día en una carpa, uno supone que no tomó sol, y en realidad ahí el reflejo también genera esto que se conoce como bronceado. Con lo cual también uno tiene que tener la precaución de evitar, y sobre todo es evitar el exceso. Por ejemplo, está demostrado que antes de los 6 meses uno no debe exponer a un niño al sol. Y esto es porque la piel todavía no desarrolló esa capacidad de defensa, entonces eso genera un daño en la piel. Son todas medidas básicas que lo que buscan es prevenir. Hoy por hoy se piensa más que nada en el tema del daño en el envejecimiento, por ejemplo. Pero no hay que olvidar que esto puede generar cáncer de piel. Y los dermatólogos tenemos la triste desgracia, por decirlo de alguna manera, de tener el cáncer más frecuente de la medicina, que es el carcinoma vasocelular. Y además tener otro cáncer que está entre los más malignos, que es el melanoma. Estos dos, juntamente con el espinocelular, representan 3 cánceres
que están vinculados a la radiación solar acumulativa. Con lo cual uno como dermatólogo lo que trata de decir es, bueno, hay que cuidarse, hay que prevenir, el sol no es malo, lo que es malo es la sobreexposición. Así que un poco ese es el mensaje a transmitir. Ahora, yo digo, toda esta postura de los dermatólogos o de estas precauciones que hay que tomar es tirarse en contra de los laboratorios que hacen todos estos productos, porque hay infinidad de productos y muchos no tienen protección. Hay aceites especiales que las mujeres se ponen para tener un color así adecuado, en fin. ¿Qué pasa ahí? Sí, pero también no hay que olvidar que la industria se adapta y hay que pensar que hace 15 años, 20 años, había 1 o 2 protectores, eran pocos. Hoy uno tiene de todos los tipos, de todos los factores. No comenté en su momento que hoy por hoy la Academia Americana de Dermatología aconseja un factor de protección mínimo de 30. Hace 15 o 20 años se hablaba de un factor de 18 y eso fue aumentando a través de los años. Y también se ha desarrollado la industria de la fotoprotección. Antes había productos que eran muy pastosos, hoy uno tiene aerosoles, lociones, tiene diferentes tipos de productos. De hecho, si uno lo piensa desde el punto de vista de la cosmética, se han desarrollado cremas para las mujeres que además tienen factor de protección. Así es. Con lo cual, la industria se adapta y también sabe que justamente esto es un elemento que es necesario. Hoy por hoy, lo único que tenemos para aplicar de manera defensiva es el fotoprotector, más allá de que uno busque la sombra, use sombreros. Pero otra cosa interesante es que aún en el tema por ejemplo, de las telas para los sombreros, hay productos que tienen una trama muy cerrada y que evitan el paso de la radiación. Que uno pensaría, ¿un sombrero común tiene esas condiciones? No. De hecho, la prueba está que si uno con una remera común va a la playa, igual se broncea. Pasa menor radiación, pero igual pasa la radiación. Hay ropas especiales que se compran en las casas, por ejemplo, de venta de productos para esquí. Digamos, son cosas que tienen una trama muy cerrada y que evitan literalmente el paso de la radiación. Por experiencia propia y por ver fundamentalmente, la nieve por lo general quema más que la playa. Por supuesto, en realidad ahí uno tiene el reflejo de la nieve. Yo digo la nieve, es decir, estar expuesto a la nieve. Hay ¿no? otro tema, por ahí uno en la nieve está un día nublado y uno presume que en ese día no pasa la radiación y pasa un 70-80% de radiación. Con lo cual, uno se va a esquiar y por ahí no se protege y uno termina súper bronceado. Porque uno tiene la radiación que llega de arriba más el reflejo de la nieve. Entonces, ahí lo que se suma es que no existe esta conciencia de protegerse como uno aplicaría en la playa. Porque en la playa en general la gente asume que tiene que usar el protector. Pero además hay otra alternativa que se ha dado por lo general. Uno dice, mira, no, este se quemó en la nieve, este estuvo esquiando, porque es como si tuviera un color distinto. Bueno. No es el mismo color que es el color del mar. Pareciera que tiene otro componente, ¿no? Puede ser. No sé, sí. No sé la reacción que puede tener el organismo frente a un factor y a otro, ¿no? No, lo que en realidad ocurre es que a mayor intensidad la piel reacciona con una quemadura. Esa quemadura, a medida que evoluciona, genera lo que se conoce como bronceado. El bronceado es de mayor magnitud a medida que uno recibió mayor intensidad de radiación. O sea que la diferencia de color tiene más que ver con eso. El bronceado en definitiva es una forma de la piel de defenderse del daño generado por el sol. El problema es que ese daño actúa a nivel de los núcleos de las células y altera el ADN. Y eso es lo que genera la aparición del cáncer de piel. Ahora, vuelvo al comienzo de la conversación y vuelvo al tema, siendo dermatólogo, ¿cómo es posible que diga que el sol es bueno? Bueno, ¿en qué aspecto es bueno? Bueno, además de que no podemos negar que en los últimos 50 años se ha desarrollado una cultura solariega, digamos, que es inevitable. Hoy por hoy, el hecho de tener un bronceado da como cierto estatus, cierta sensación de persona saludable. Cosa que no es tan así, pero bueno, es lo que en la cultura se ha establecido. Pero, por ejemplo, si uno quiere atribuirle efectos favorables desde lo médico, está demostrado que en la mujer
después de determinada edad, es muy común que desarrolle osteoporosis. Para evitar eso, uno tiene que tomar un poquito de sol, que no son más de 5 a 10 minutos, porque eso genera en la piel vitamina D. Y ese es un efecto favorable del sol. Entonces, uno no puede negar que el sol tiene aspectos destacables. El problema, y es lo que los dermatólogos insistimos, es en el exceso. Es en el decir, bueno, yo tomo y no me importa. Y la verdad es que las consecuencias, como el daño es acumulativo, se ve con el transcurso de los años. ¿Y qué pasa? Que uno con los pacientes, yo recuerdo pacientes que por ahí al principio me decían que el sol era su vida, que no lo podían cambiar, sí, porque les da fuerza, hasta que empezaron a tener muchos cánceres de piel, y en un momento, recuerdo en particular una paciente, me dice, bueno, a partir de ahora no tomo más sol, porque tenía que ir a una cirugía, otra cirugía, y eso es inevitable. Y es más, si uno en un momento dice, a partir de ahora no tomo más sol, lo que ya tomaste, ya está. Bueno, yo soy uno de esos pacientes que permanentemente yo no puedo tomar sol, estoy sacándome o quemándome, claro, las queratosis. Sí, las queratosis. Tal cual. Que no son malignas ni nada por el estilo, no, pero hay que sacarlas, evidentemente. Sí. Pero las queratosis tienen un riesgo de entre un 10 a 15% de evolucionar a un cáncer de piel, con lo cual por eso uno las saca y uno las trata. Bueno, recomendación final para la gente, entonces. Bueno, básicamente transmitir esta idea de que tomen conciencia de la necesidad de cuidarse del daño acumulativo del sol. Eso es básicamente lo más importante. Como dermatólogo, yo no digo que el sol sea malo. El sol es bueno, tiene efectos saludables, lo que es malo es el exceso de sol. Y eso es lo que uno quiere transmitir. Y me gustaría, como corolario, recordar con respecto al tema de la psoriasis, que correcto, es otro tema, que estamos ahora haciendo una campaña. En esta oportunidad, la Sociedad Argentina de Dermatología hizo la campaña conjuntamente con la Asociación de Pacientes, AEPSO, y trabajamos en colaboración realizando un montón de actividades. Esto implica, por ejemplo, charlas que se dan en los hospitales, diferentes actividades al aire libre, diferentes dípticos y pósters que se distribuyen a diferentes hospitales del país. Simplemente recordar esto porque estamos en esta época y creo que es importante. Gracias por estar, mi estimado doctor. Al contrario, un gusto y gracias por la invitación. Pero por favor, hasta cualquier momento. Gracias.